el balance de ese taller seminario aquí en el Villavicencio con los periodistas? Hemos hecho varios talleres, en sectos, no estoy mal que hacemos en los últimos pocos meses. Creo que es donde ha habido más debate. Y en una región como la capital del Meta y con gente de población del Meta que no son solo villavicencio, que haya debate a mí es lo que más me alegra. Esto es una región que ha sufrido mucho por toda clase de actores del conflicto, de la guerrilla, los paramilitares, hubo de todo. Y que los periodistas debatan y debatan con gusto y se dediquen una mañana entera a discutir, a mí me parece que es muy positivo. La mayoría de la gente es muy escéptica de ese proceso de paz que se está viviendo en La Habana. ¿Usted qué piensa? Mire, yo creo que el escepticismo es relativo. O sea, la gente es partidaria, una mayoría, hablamos de los 55% más o menos de la gente que hace las encuestas, es partidaria de que se negocie con las FARC. La gente es un poco más escéptica respecto al resultado. Cuando le preguntan, ¿usted está de acuerdo con que negocie? Sí, dice más de la mitad de la gente. ¿Usted cree que la negociación va a resultar? Ahí la gente es un poco más cautelosa. Y tercero, a la hora en que le preguntan a la gente, toda negociación para resultar tiene que darle, digamos, algunas ventajas o concesiones en política, en temas de justicia, al grupo que se desarma o se desmoviliza. La población colombiana, de una manera bastante categórica, una mayoría grande, de los 80% más o menos, está en desacuerdo con que las FARC participen en política y piensa que deberían pagar cárcel. Eso dificulta la negociación, es una contradicción, digamos, entre ser partidario de la negociación, pero no apoyar los costos de esa negociación. Observando el conflicto en el país, como la comparación actualmente de los llanos orientales con las demás regiones de nuestro país colombiano. Mire, depende de qué tan grandes consideremos los llanos, dónde empiezan y dónde terminan, digamos. Pero yo creo que sigue siendo de las regiones donde la situación es de las más delicadas. A mí me preocupa mucho por distintas razones. Uno, primero, la presencia del conflicto en los llanos, aunque ha disminuido, sigue siendo importante. Usted tiene una serie de grupos aquí en el oriente del Meta y hacia el lado del Guaviare todavía activos, grupos herederos de los paramilitares. Hay una presencia importante de las FARC en un arco bastante grande que va desde Arauca hasta el Caquetá, digamos así, pasando por el Meta. Hay una serie de desarrollos económicos en la Orinoquía y Altillanura que también introducen tensiones nuevas que la región no había conocido. Está todo el tema de hidrocarburos, petróleo, minería, que es un nuevo desarrollo, en algunos casos, en los casos en que es ilegal, es una fuente de ingresos nuevos para los grupos que existen. Hay los llanos y el Meta en particular han sido un epicentro de desarrollo de los grupos que el gobierno le llama las DACRIM. Entonces, digamos, hay un cóctel de cosas que hace que la situación no sea nada sencilla, digamos así. Yo no creo que sea tan grave como en el pasado, pero sí me parece que es una situación más delicada que en otras zonas del país.